Hola amigos, voy a mostrar tres pequeños proyectitos que tengo con LEDs. Es un poco nada más para explicar más o menos de cómo va a nivel de esquema. Quería hacer algo mucho más complicado, pero en realidad me he retrasado. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito con lo que son los LEDs. Básicamente lo que tengo acá es lo que estoy haciendo. Voy a explicarlo así rápidamente. Acá tenemos las posibilidades que más o menos estoy manejando, que es de 5 9 a 12 voltios más o menos. Y cualquiera de estos pequeños proyectos va a utilizar este circuito. Es un circuito súper simple, consiste en ya sea una batería o otro tipo de fuente de alimentación del positivo. Conectamos, ¿verdad? En mi caso, para el 5 voltios se puede utilizar un cargador de celular. Para el caso 9 voltios se puede utilizar la fuente de poder, esta de PC, que he dejado varios videos también. Construirla, digamos, a partir de un adaptador más grande, etcétera. Y para el caso de o una batería de 9 voltios, de estas baterías cuadradas, en realidad de aquí para abajo puede ser cualquier voltaje que lo bajemos a esto con los reguladores de voltaje. Y este de 12 voltios es el voltaje que normalmente entrega una fuente de poder de PC reciclada, estas que yo he utilizado en varios videos, aunque puede ser cualquier tipo de adaptador, ¿verdad? Estamos hablando de DC, que sería corriente directa. Ok, entonces a partir de la alterna entrego la directa, o a partir de una batería, no hace falta ya cuando esté cargada, ¿verdad? Para estas cosas que estoy haciendo no recomiendo utilizar baterías que no sean recargables, o en todo caso que sean proyectos que no vayamos a utilizar mucho la batería, para no estar gastando y gastando en la compra de baterías, porque son proyectos con luz. Entonces, como son proyectos LEDs, se van a gastar. Y, y algunas, por ejemplo la de 9 voltios, no es tan barata como una de 1.5 voltios, o de, qué sé yo, otro voltaje. Y en todo caso también piensen que se pueden, digamos, llegar a obtener mayor voltaje o mayor amperaje, dependiendo de cómo coloquemos las baterías también en serie o en paralelo. Pero bueno, yo lo voy a explicar así muy simplemente. Entonces, imaginemos que vamos a utilizar 9 voltios, por decirlo. Entonces empezamos acá y conectamos acá las resistencias. Normalmente yo, para, digamos, bueno, entre 9 y 12 en paralelo, utilizo más para LEDs de estos que estoy poniendo acá. Esta es la simbología del LED, de esos triangulitos que están ahí. El ID en realidad sería la forma correcta, LED, o LED en español. 2 a 3 voltios más o menos, eso depende de varios factores. En uno de estos videos también lo expliqué bastante bien, que se puede acceder a páginas que le hacen todo esto automático, pero como son proyectos pequeños decidí explicarlo también de una manera rápida y sencilla, para el que no los ha visto, y tenerlo como un video por aparte. Entonces tenemos, como ven, este LED acá en serie con la resistencia de 1K, y este otro LED acá con otra resistencia de 1K. Son resistencias normales de 1K, un cuarto de watt, y normalmente creo que es 1% de tolerancia. Pero bueno, eso puede variar, pero en cualquier lugar donde venda resistencia se pueden conseguir ese tipo de resistencias.
Y luego los LEDs que son de 2 a 3 voltios, porque algunos, dependiendo del color, si son los que normalmente se le dicen de 3 voltios, eso puede variar también. Por eso la mejor forma es, ya sea saber electrónica, saber hacer estos cálculos, o en todo caso utilizar alguna calculadora, alguna aplicación que ayude a obtener los resultados. Pero ya los que, digamos, tenemos práctica con esto, por ejemplo yo, sé que el voltaje, aunque sea fijo, en ciertos momentos puede llegar a variar. Entonces, por eso estoy utilizando más de lo que ya yo sé, que los LEDs me van a pedir, en cuanto a resistencia, para no llegar a quemarse fácilmente, ¿verdad? Que duren bastante y que al mismo tiempo los LEDs sigan dando su brillo, ¿verdad? Tal vez no al máximo. Aquí no tenemos ninguna especie de regulador de brillo para los LEDs. Entonces, eh, no tenemos que pensar en eso, pero tenemos que definir o hacer, ojalá, pruebas si queremos que al final el brillo que nos da no es el brillo esperado por nosotros. Eso lo voy a mostrar un poquito más adelante. Pero la idea es esa. Otra ventaja de hacer esto es que cada LED va a tener, por ejemplo, porque podría hablar muchas cosas acá, pero voy a hablar una más, que es que el LED, por ejemplo, va a durar un poco más, porque si se quema un LED al no estar en serie, eso ya lo expliqué bastante en los videos de Lightning, el otro LED va a quedar con su resistencia, entonces no van a depender todos los LEDs de una sola resistencia. Aparte, voy a mantener el voltaje, y lo único que va a aumentar conforme vaya agregando los LEDs es el amperaje. Por ejemplo, lo que tenemos acá, más o menos calculé, porque eso depende del LED de que les vayan a vender, pero normalmente son de unos como 15 a 25, digamos un promedio de 20 miliamperes, como se puede ver acá. Eso es lo que voy a utilizar para estos tres proyectos. Y acá tenemos la otra versión, que lo que aumenta es el amperaje, perdón, el voltaje, cada LED que yo vaya agregando en serie. Ven que sale de acá, digamos de acá del positivo, se conecta, pasa a través de la resistencia, luego pasa por los LEDs, pero los LEDs están en serie, ánodo tocando ánodo con cátodo. Acá ven que están en paralelo, ahí pueden ver la diferencia. Y entonces acá, si por ejemplo tengo un voltaje muy pequeño, al, al estar en serie aumentando el voltaje con cada LED que yo agregue, puede ser que el voltaje que necesite para conectar muchos LEDs tenga que ser un voltaje muy alto, que no me lo van a brindar las baterías, ¿verdad? Por eso es que se usa, eh, o por lo menos yo prefiero este método para lo que son baterías, voltajes pequeños, y poder alumbrar bastantes LEDs, darle energía a bastantes LEDs, eh, conectarlos en paralelo, y si se puede tener la mayoría de los LEDs en paralelo, y cada cual con su propia resistencia. Aunque bueno, les voy a dar aquí los ejemplos. Esa es más o menos la explicación. Bien, aquí tengo los LEDs que estoy utilizando. Y por ahí tengo unas resistencias. Estas resistencias me las vendieron mal. Entonces voy a hacer una prueba con uno de los proyectos porque las pedí. Por eso es bueno siempre apuntar bien
los valores y fijarse cuando uno compra este tipo de cosas, porque me dieron resistencias de 2K, aunque yo estoy utilizando 1K por LED. Entonces voy a hacer lo que está explicando, que era preferible para mí poner una resistencia con un LED en serie y cada uno de esos pares en paralelo, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer en este caso es, porque estoy tomando en cuenta que por lo menos voy a tener 1000 miliamperios, entonces voy a poder conectar bastantes LED, o 500 miliamperios, todavía es muchos LEDs los que puedo conectar a 20 miliamperios por LED. Podría conectar por cada 100 miliamperios 5 LEDs más o menos. Entonces lo que voy a hacer es esta más o menos con ese cálculo así muy mental, ¿verdad? Eh, Voy a conectar dos LEDs en serie, por ejemplo, uno rojo y uno azul, y a esa serie le voy a poner también una resistencia, pero esta vez de 2K en serie. Okay. Todo es igual, lo pueden hacer con estos simuladores, como los que también he mostrado aquí en el video, en videos del canal, sobre todo aquí en Lightning, que va como pensado en que el aprendizaje va a ser práctico, pero va a ser un poco gradual también, y siempre refiriéndome más a lo básico y sin entrar en cosas de matemática y conceptos. Bueno, ya pensando en eso, que no voy a conectar tal vez más de unos 4 LEDs, ¿verdad? Porque esos dos LEDs en serie, estamos pensando que son, por ejemplo, dos LEDs en serie, quiere decir que ya voy a necesitar 4 voltios si quisiera usarlos, ¿verdad? 4 voltios, porque son, sí, digamos que fueran de 2 voltios, o uno de 3 voltios y uno de 2 voltios, serían ya 5 voltios. Es lo más que podría conectar, ¿verdad? Al menos para que los LEDs brillen con el máximo brillo que van a tener. Eso lo que podría hacer es conectar, por ejemplo, dos LEDs con esta pieza, que es un cargador de celular. Ok. De hecho acá dice que este es de 1 amperio. Bueno, tiene dos entradas. En realidad tiene, vamos a ver, tiene dos entradas. Una entrada es de 2.1 y otra es de 1. La de 2.1 se utiliza para un iPad y la de 1 se utiliza para celulares normalmente, a menos que haya algún celular de 2. Pero yo lo voy a utilizar diferente. Lo que voy a hacer es esto. Esta pieza es el conector de USB. Tengo un video también donde enseño cómo conectar USB. Hay uno de estos que normalmente en este tipo, creo que este es el tipo A, USB 2. Algo. Uno de estos de los extremos es el positivo y otro es el negativo. Entonces pueden ver ese video de cómo construir un cable de audio para eliminar el ruido del audio. Y si no, pueden buscar también por internet cómo saber exactamente cuál de estos debería ser el positivo y el negativo. Entonces tenemos 5 voltios, ¿verdad? De los dos LEDs que quería conectar, 5 voltios más la resistencia en este caso de 2K, que creo que es mucho, pero bueno, como me las vendieron mal, voy a dejarlas así. Y tengo ya hay los 5 voltios acá y más de 1 amperio, que eso sí me va a sobrar para poder hacer lo que quiero hacer, que es esto, esta piecita, que la pueden sacar de algún USB dañado, por ejemplo.
se me volvió a quedar pegada. Esta pieza por acá la raspé por uno de estos lados. Bueno, los lados no me dio, fue más bien por acá, no se va a ver, pero acá está raspada un poquito. Okay. Para eso yo normalmente utilizo una cúter, como esta cúter sencilla. Entonces raspo un poco acá para yo poder soldar. Entonces tengo primero que estañar, porque tiene que ser un material estañable. Esto cuesta mucho con el fluxo, con fluxo, con la pasta de soldar se puede hacer. Y luego de eso voy a hacer esto. Es el primer proyecto. Voy a convertir este bombillo, no voy a decir la marca, pero no me convenció. Lo desarmé por detrás también. A ver, por acá lo ven. Entonces voy a pegar acá, voy a dejarlo hasta cierta altura, que en realidad es la altura que me deja esto, así, así, lo ven. Y acá donde está raspado voy a pegar una parte para convertir este LED. Tiro unos cablecitos que se me olvidó prepararlos antes de hacer este video, un par de cables de cobre, ¿verdad? Que lleguen más o menos hasta aquí, un poquito, tal vez unos 7 centímetros, para yo poder pegar ahí los LEDs al final. Y a la hora de yo conectar el bombillo, ya puedo convertirlo en un bombillo LED. Se puede conectar directamente al enchufe o se puede conectar mediante un cable USB a algún hub USB o a algún adaptador como este. Entonces queda muy versátil porque queda como yo lo quiero hacer. Van a ver después, es como una lamparita de noche. Solo que no lo voy a mostrar aquí ya terminado. En realidad no hace falta. Y bueno, esto también hay que retirarlo como con un cuchillo, puede ser, o una punta de un cuchillo o algo, como la cúter también. Se va raspando, bueno, raspando no, se va poniendo aquí de este lado hasta que se abre. Y luego también esta goma, que es lo que aparece acá, que son los LEDs internos del bombillo. Espero que lo puedan ver ahí. Eso, mira, por cierto, uno de estos, este que ven acá, es el bombillo que yo reparé. Lo que pasa es que ya lo que está dañado es el condensador, entonces ya no lo puedo reparar. Este le había quitado ese LED, le había hecho un puente y esto permite la reparación. Tengo un video de eso también en el canal. Le abrí más esos huequitos porque por ahí vienen los cables que venían al interior del bombillo, ¿verdad? Entonces esto queda así, esto viene así. Y ya por tener yo abierto sin este forro, que con él se pueden hacer LEDs también. También se quita este pegamento que viene acá para poder retirar la tapa. Entonces lo que yo voy a hacer es, agarré este alambre de cobre, lo corté muy bien también. Es un alambre de cobre como de 2 milímetros más o menos, no más de 3 milímetros pienso. Lo prefería hacer de cobre porque vieron lo que cuesta soldar con estaño, que bueno, se ocupa todo el equipo de estaño para hacer esto, ¿verdad? El soldador, la pasta, bueno, todo lo que ustedes han visto en los videos míos cuando he hecho soldadura de estaño. Le di esta forma y agarré esta tapa de Coca-Cola, le hice 4 agujeros, 2 más a los extremos y otros 2 más en el centro. Ven, tapa de refresco Coca-Cola. Entonces esto yo lo voy a, vamos a ver, pueden hacer de varias formas, pero lo voy a soldar a lo que raspé.
aquí, lo ven así, lo que raspé. Primero lo dejo con estaño, ¿verdad? Y lo voy a pegar aquí para que a la hora de yo zafar esto quede bien soldado. Eso es lo que más me preocupa, o sea, que no se vaya a arrancar y quedar guindando el bombillo, tiene que quedar muy resistente. Entonces cuando ya esté esto estañado, voy a quitar esto mientras tanto para que no me estorbe. Aquí por este lado, que también con un, ya sea con un cuchillo, con una broca, un dremel o lo que sea, taladro, lo pueden quitar. Yo lo quité muy fácil también con un cuchillo ahí dando vueltas. Aunque si lo quieren hacer bien bonito, mejor hacerlo con algo, una broca más fina y después, o calentando algo como un clavo o el cautín. No lo recomiendo porque se tiende a dañar el cautín por calentarse con plástico, aunque mucha gente lo hace, o con un cautín o cautil barato. eh, Se le puede lijar también el bordecito para que quede fino, ¿verdad? Que no quede un trabajo muy chapuza, que no quede una chapuza. Entonces se mete esto aquí, pone el cubito, que quede así, ¿verdad? Y se pega con silicón. Entonces esto va a quedar así. Vamos a ver. Así, con silicón. Entonces se puede poner primero el silicón ya con los cables y después que quede así pegado. Y luego por este lado, como ya está bien amarrado, tienen que quedar estos hilos así. Entonces, aquí que lo que estoy haciendo, estoy dándole estructura, ¿verdad? Tienen que quedar así. Cuando ya quedan así por adentro, puedo también echarle silicón. Acá no estoy mostrando el silicón, pero es el silicón caliente de la pistola esta de silicón. Este silicón, bueno, no se nota que es silicón, pero es un montón de silicón que no tengo la pistola a mano, pero la quiero como reciclar silicón. Eh, Esto tiene que pasar así a través de los... vamos a ver si es para este lado. Más bien sería... Así, sí, tiene que quedar así. Ven, tiene que quedar así. Así. Entonces, pasan los cablecitos así. Y cuando yo pongo esto, lo monto en una parte que tiene ahí atrás el bombillo. También se tiene que ver por adentro. Hay una parte que queda como montado. Entonces es para darle más estabilidad todavía. Tiene que quedar como así. Ven, así más o menos. Ok. Entonces, al final, lo que hago es eh, doblar estas patitas que quedan aquí. O la otra cosa que se me estaba ocurriendo era volver a estañar. Porque lo estoy haciendo con alambre de cobre grueso porque es muy fácil de estañar. Entonces tengo este pedacito aquí también de cobre. Lo ven. Lo pondría... vamos a ver si se queda montado. No creo. Bueno, sí, más o menos así. Tiene que quedar así montado y una vez que ya lo tenga así montado, estañeo. O sea, le pongo soldadura de estaño. Entonces ya queda fijo toda la estructura que viene aquí montada para yo estar seguro de que la parte de USB no se me va a salir. Va a quedar así. Ok, esto lo estoy haciendo con esos dos LEDs en serie para utilizar la resistencia de 2K, no pasarme de los 5 voltios. Aunque también los puedo poner en paralelo con resistencias de 2K, no importa. Porque estoy alimentando con electricidad. Eh, si estuviera alimentando con batería, pienso que sería mucho desperdicio poner una resistencia muy alta para que toda esa energía quede desperdiciada en la disipación de energía, que eso es lo que realiza, que es la función de la resistencia, ¿verdad? Que es quemar energía que no va a ser utilizada por el LED para que el LED no se queme. En este caso que estoy explicando, podría simplificarlo así.
Si es una batería, entonces la batería nos va a durar menos. Pero bueno, este no es un proyecto para batería, como están viendo, es un proyecto para este tipo de adaptador que lleva un transformador por dentro. Luego, ese sería ese proyecto, ¿verdad? Ya cuando logré sacar, bueno, sí, debería explicar eso mejor. Cuando logré pegar bien esta pieza aquí, cuando logré pegar bien esa pieza aquí, por los agujeros de los lados tuve que haber pasado, es decir, los que están más hacia afuera, tuve que haber pasado eh, el cablecito de cobre, y también los voy a pasar por aquí, ¿verdad? Pues tiene que ser con bastante largo para que me permita ahí poner silicón y jugar un poco. Y ya cuando estoy seguro, entonces vuelvo a poner esta tapita que quede como que si fuera el LED. Y de aquí es donde voy a poner ahí los LEDs fijos también. Puede ser, bueno, creo que sí, un LED sí puede ser con silicona, no derrite la silicona 3 voltios. Y si no, con el mismo alambre encontré la manera de fijarlo bien. Entonces ya con eso ya tenemos nuestro bombillo LED. Yo tengo uno de estos que ya está inventado así, pero de baterías. Es de baterías, entonces dura muy poco porque es de baterías. O sea, viene ya hecho así de fábrica que parece un bombillo. Este no, con este se pueden hacer varios y se pueden poner en una regleta varios, digamos, bombillos LEDs que no los tenemos que comprar, sino que podemos reciclar o reutilizar estos bombillos que salen bastante, no sé si defectuosos o hay un problema por acá digamos, de falta de sensibilidad en la instalación eléctrica, pero no duran tanto como duran los otros lámparas ahorradoras que son fluorescentes. Recordando que esta es una lámpara LED. Hay gente que lo ha hecho con fluorescentes, pero es una lámpara LED. Entonces aquí tenemos uno que puede ser en serie, puede ser en paralelo también, dos o cuatro, para no pasar de los 5 voltios. Eh, y luego lo mismo se podría hacer con otros proyectos. Este proyecto lo tengo para conectarlo en una de las fuentes de poder. También son proyectos que he tenido siempre como desde la infancia esa curiosidad. Este creo que es de la serie Nemo, un juguete de la serie Nemo. Aunque en realidad yo quiero ponerle anteojos para que parezca el de Secure Shell, la mascota de Secure Shell, que es un software para Linux, que empezó a hacer esta distribución Gentoo, o no sé cómo se pronunciará, Gentoo. Lo que pasa es que necesito ponerle o confeccionarle unos lentes oscuros para que quede como la mascota de Secure Shell. Eh, bueno, ahora Secure Shell está muy extendido en otros sistemas, en todos los sistemas operativos de uso general, eh, para seguridad, ¿verdad? Para conexiones seguras se utiliza en todos los sistemas hoy en día. Lo que hice fue, este juguete ya venía así, es un medio transparente, no sé si se puede notar. Lo que voy a hacer es ponerle nada más un LED rojo por dentro. Por ahí tiene los tornillos, entonces lo saco, le pongo, esto es un cable telefónico que aguanta como unos 8 voltios, pero yo solo lo voy a utilizar con 12 voltios, pero yo sé que sí lo aguanta, porque en realidad el LED solo va a consumir, es un solo LED que le voy a poner, no quiero que sea muy incandescente, entonces es un solo LED, y que sirva también como lamparita de noche. Este adaptador yo lo soldé al final, es para adaptador, y la fuente de poder de 12 voltios tiene eh, una salida de 12 voltios, fuente de poder para PC, de las que he utilizado aquí y he confeccionado en el canal también para lámparas.
Entonces ya con esto estoy utilizando dos salidas de 12 voltios de una sola fuente de poder. Entonces solo tengo una fuente de poder que está, digamos, mm, manejando todo lo que son lámparas de LEDs en mi setup eh, de escritorio, ¿verdad? Luego, bueno, vemos que solo es un LED, entonces lo que es el... Ninguno de estos diagramas va a funcionar, sería como quitar una parte de acá, ¿verdad? Y que quede solo ese así, solo uno. Su resistencia con su LED. Y ahí ya no habría nada en paralelo, sería una sola serie entre resistencia y LED y uno solo. Luego, y por último, este que ya lo había hecho, que también tengo, bueno, este es un robot que tiene la cabeza hueca, entonces le puse esto así, ven, ahí ya lo encendí. También tengo que hacerle o ponerle un, ¿cómo sería esto? Es que no quiero decir dimmer, es un regulador de voltaje que pueda, como con uno de los proyectos que hice también, que mostré en el canal, creo que es con el circuito integrado 555, el chip 555, eh, se le pone un dimmer a la par porque hay menos probabilidad de que queme el LED si tiene el integrado que si solo tiene el potenciómetro. Se le pone el potenciómetro y como lo hice ahí, solo que sin el capacitor, ¿verdad? O condensador que le puse para... Y la configuración distinta para que no esté parpadeando, que era una especie de timer, ¿verdad? Como para luz de estas de Navidad. Eso lo quería falta meter también dentro de esta cabecita. Esto es un transformer que parece un Funko Pop. Es como un precursor de los Funko Pop. Aunque es como de los 90, no, 2012 por ahí. Eh, Creo que todavía hay mucho más. Deben ser como de los años 50, 1950, 60, no sé. Como estos muñequitos que se ponían en las guanteras del carro y que iban moviendo la cabecita, ¿verdad? Son como precursores. Pero lo que pasa es que me tiran una luz demasiado fuerte. Este sí tiene una resistencia de un K. Tiene una luz demasiado fuerte. Entonces, quiero polarizarlos de alguna forma. Ven, de hecho, esos son. Inclusive necesité dos capas de lentes polarizados para que no tiren la luz tan fuerte. El problema no es que tiren la luz fuerte, porque la luz fuerte sirve como lámpara. Eh, yo me puedo meter al baño con esto y algo me alumbra. Ven que estos sí son los dos LEDs en paralelo, uno y dos. El problema viene cuando vas a poner una cámara, por ejemplo. Aquí no me está dando tanto el problema porque hay mucha luz de contraste ahí del lado de atrás. Pero cuando está en un ambiente, como que se quiere hacer un ambiente un poco más lúgubre o más, diría yo, a oscuras, ¿verdad? Eh, Hay que setearlo mucho, ese tipo de ambiente, para que se vea bien en la cámara y hay que limpiar, por ejemplo, lo que son las hormiguitas en la pantalla que se ven, que se llama ruido, ese tipo de cosas. Esta luz tiende a ser muy fuerte, entonces lo que hay que hacer es, mediante ese regulador, bajarla. Y lo mismo para cualquier luz, en cualquier setup, lo mejor es tener esa posibilidad de bajar la intensidad de la luz, de todo, preferiblemente para que se pueda recrear de ese ambiente luminoso que es en realidad en lo que es luz muy atractivo para el espectador, ¿verdad? Mucha gente me va a decir, estás hablando de estupideces, pero eso es
una profesión, por ejemplo, lo que es la luminotecnia. Para obras de teatro se estudia, y me imagino que también se debe estudiar en cursos como de diseño del espacio interior, lo que son luces, cómo ponerlas, dónde ponerlas bien. Entonces yo lo hago como prueba y error, y probando de una forma más intuitiva, sin ese background técnico, de académico por detrás, ¿verdad? Toda esa teoría que deben llevar cursos por detrás, pero sí es importante para hacer un buen setup, por ejemplo, para un streamer, etcétera. Entonces, esos son los tres proyectos. Este tiene una batería de 9 voltios, entonces aquí ya estoy cubriendo la batería de 9 voltios. ¿Cómo hice para meter todo eso aquí? Tengo aquí otro ejemplo. Por si alguien lo quiere hacer, tendrían como que buscar algún juguete donde se pueda meter la batería y cablear, ¿verdad? Este alumbra en la oscuridad, pero la cabezota es hueca, es un cabeza hueca. Entonces, la idea es que estos se transforman y se convierten como en una cabeza reducida, ¿verdad? Creo que este es Bumblebee. Entonces, algún tipo y el otro creo que es Optimus Prime de los Transformers. Entonces, ya hecho así, se puede perfectamente meter ahí una batería. Entonces tenemos las tres cosas que se me ocurrió mostrarles, ¿verdad? Bueno, este que no lo estoy utilizando, no, pero este que es con una batería 9 voltios, dos LEDs creo que son, bueno, como lo mostré más o menos, digamos, entre 2.5 y 3 voltios, 20 miliamperios, alimentado por la batería 9 voltios, con un apagador, es decir, con este, sí, un fusible o interruptor. Eso iría, normalmente se pone aquí, de este lado. Vamos a ver. Se puede poner en otro lado, pero normalmente en el circuito iría aquí, ¿verdad? Ahí está representado. Y luego este, que es con 12 voltios, que solo va a ser un LED, que pueden ser dos LEDs también en serie, porque tenemos 12 voltios. Entonces, si son de 3 voltios, podríamos poner 3, 6, 9, 12, 4 de 3 voltios más o menos. Pero yo solo voy a utilizar uno con la fuente de poder. Ya este no es de batería. Y luego el bombillo, que solo puedo conectar bueno, voy a ver si conecto dependiendo de la incandescencia que me dé. Podemos dejarla fija también, probar primero con un solo LED, y si no, dos LEDs o tres o cuatro. Pero si metemos más de dos, no nos podemos pasar de los 5 voltios. Si los ponemos en serie, tendríamos que ponerlos en paralelo. Esos serían los tres proyectos. Este también es un proyecto, pero en este caso sería con adaptador y USB. Se nos daña el adaptador, podríamos utilizar el bombillo en algún otro tipo de adaptador. Bueno, en algún adaptador que tuviera la misma función de celular en este caso. Y si se daña alguno de los LEDs, podemos repararlos por acá. Este podría llegar a decir que es prácticamente un bombillo LED eterno. Como tip, también podríamos utilizar los LEDs que sepamos, que revisemos con el tester o multímetro, que están buenos. Podemos inclusive cortarlos de aquí y hacer esto ya no con los LEDcitos que yo compré, sino con ese tipo, sino con por ejemplo una tira LED como esta. De estas yo no tengo ningún video en el canal, entonces sí tendrían que averiguarse, pero es normalmente ahí conectar, ven dónde están esos dos puntitos, uno es positivo y otro es negativo, y, y podrían utilizar una tira LED también.
o secciones de las tiras LEDs. Ahí todo eso ya queda a su gusto. Bueno, soy Esteban Herrera, espero que les haya funcionado lo que les expliqué. Para los que no saben, para los que saben por lo menos un poco más de curiosidad, yo sé que por ejemplo a los niños les da mucha ilusión este tipo de cosas. Entonces, para que se atrevan a hacer sus propios juguetes con luces o que los modifiquen ustedes a su gusto y antojo también, eso sí, sin dañar el juguete de un niño, ¿verdad? Y eh, ya por haber hecho esto, yo creo que ya tienen todas las bases para poder manejar eh, el uso de LEDs con otros circuitos también, por lo menos a un nivel más fundamental, que se puede complicar un poco dependiendo del circuito, pero ya con todas las bases cada quien puede realizar sus propios experimentos de investigación y desarrollo también. eh, bueno, yo lo voy a utilizar para base también esto para otros proyectos, entonces voy a hacer referencia a este video para eh, no tener que volver a repetir las cosas. Por eso quería hacer eso así sencillo y práctico. Bueno, soy Esteban Herrera, gracias por ver el video y nos vemos en otro proyecto.